Bueno, esta es la última unidad de la materia en la cual vamos a ver los procesos de transferencia de masa. En este primer video vamos a estudiar la ley de Fick para la difusión molecular. La transferencia de masa estudia los fenómenos relacionados con la difusión molecular, el transporte de masa por convección y el transporte de masa entre fases. El transporte de masa por convección es, por ejemplo, la operación a través de la cual los gases salientes de una chimenea se dispersan en la atmósfera, o el mezclado de dos corrientes gaseosas. La transferencia de masa entre dos fases es la que se da cuando tenemos dos fases miscibles o inmiscibles. Entre estas incluyen operaciones como por ejemplo la humidificación, el secado, la absorción, la destilación, la extracción líquido-líquido, entre otras. El transporte de materia se da por el movimiento de uno o más componentes de la masa, desde el bulk del sistema, dentro de una misma fase o su paso de una fase a la otra. Siempre que en una fase haya un gradiente de concentración de uno de los componentes, se producirá el transporte de materia en el sentido de las concentraciones decrecientes, lo mismo que veníamos trabajando con los procesos de transferencia de cantidad de movimiento y de calor. El gradiente de concentración proporciona el potencial de impulso para el transporte de estas especies o componentes, y esta condición se denomina difusión ordinaria. La transferencia de calor por conducción y la difusión de masa son procesos similares, porque se originan a través de la actividad molecular. Una división delgada separa los gases A y B. Cuando se elimina la división, los gases se difunden, se mezclan entre ellos, hasta que se establece el equilibrio y la concentración de los gases dentro del sistema es uniforme, lo mismo que pasa con la temperatura. Las operaciones de transporte molecular son conocidas como difusión, y es justamente esto que veníamos hablando, la transferencia o desplazamiento de una molécula a través de un medio que puede ser un fluido, un gas o un sólido, un gas o un líquido o un sólido. Cada molécula de un medio tiene una cantidad determinada de masa, de energía térmica o de movimiento asociada a ello. En los fluidos gaseosos las moléculas están relativamente alejadas entre sí, por lo tanto la movilidad en ese medio gaseoso es bastante alto, ya que hay muy pocas moléculas presentes que obstaculicen el movimiento para interactuar entre ellas o para moverse a través del sistema. En los fluidos líquidos las moléculas están más próximas entre sí y el movimiento, la difusión, se realiza con más lentitud debido a la interacción que existe entre ellas. Mientras que en los sólidos las moléculas están interactuando más estrechamente que en los líquidos, y la migración molecular es también mucho más restringida o casi insignificante. Los tres factores de transporte molecular son la cantidad de movimiento, la energía térmica y la masa, y se caracterizan obviamente por el mismo tipo general de ecuación de transporte, que es la velocidad de desplazamiento molecular es igual o directamente proporcional a una fuerza impulsora e inversamente proporcional a la resistencia. Las leyes que hemos visto en la materia hasta ahora son la ley de Newton, que describe la densidad de flujo de cantidad de movimiento, que es directamente proporcional a la viscosidad por el gradiente de velocidad. También vimos lo que es los procesos de transferencia de calor y la ley de Fourier, que describe la densidad de flujo de energía mecánica, y esto es directamente proporcional a la conductividad térmica por el gradiente de temperatura. En este caso, lo que vamos a describir ahora es la ley de Fick, que interpreta lo que es la densidad de flujo de materia, y esto es igual a la difusividad por el gradiente de concentración. Es decir, que el gradiente de concentración sería nuestra fuerza impulsora, y nuestra constante de proporcionalidad sería la difusividad. Entonces, esta ley
se refiere al movimiento de una sustancia a través de una mezcla binaria debido a la existencia de un gradiente de concentración, que es lo que estamos diciendo, y la difusión se conoce como difusión ordinaria, difusión de concentración o difusión de materia, por cualquiera de los tres términos. Si el gradiente es de presión, es decir, que estamos trabajando con gases, por lo general se denomina difusión de presión. Si el gradiente es de temperatura, se denomina difusión térmica, que es lo que vimos en el tema anterior, y si el gradiente es de fuerzas externas, se denomina difusión forzada, que también lo vimos en el tema anterior. En una mezcla que difunde, las velocidades de los componentes individuales obviamente son distintas, debiéndose promediar dichas velocidades para obtener una velocidad local de la muestra, que es necesaria para poder definir las velocidades de difusión. Como repaso tenemos que ver en una de las primeras bolillas lo que es concentración de la masa, que es la masa de la especie I por unidad de volumen de la mezcla, lo que es la concentración molar, que es el número de moles de la especie por unidad de volumen de la mezcla, mol por litro usualmente, y la fracción másica, que es la concentración de la masa de la especie I dividida por la densidad total de la mezcla, y lo que es fracción molar, que es la concentración molar de la especie I dividida por la densidad molar total de concentración. Esto tenemos que repasarlo porque va a ser lo que vamos a necesitar para resolver los problemas.